Bienvenidos una vez más al lugar donde los secretos se desvelan, los rumores se confirman y el mundo del espectáculo turco se pone al rojo vivo. Hoy preparen sus palomitas porque vamos a embarcarnos en una investigación superíndice 3N de esas que te dejan boquiabierto, un misterio que ha estado cocinándose a fuego lento durante aún más menos o sí que finalmente hemos logrado destapar. Ya lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, los protagonistas de Love is in the Air, que convirtieron la pantalla en un verdadero nido de tortolitos. Pero hoy, no vamos a repetir la historia que ya todos conocen. No hablaremos de sus escapadas románticas a las Maldivas, de sus miradas furtivas en las alfombras rojas, ni de las especulaciones interminables sobre si volverá a darse una oportunidad. No, mis queridos. Hoy nos adentraremos en las profundidades de sus vidas privadas, en un enigma familiar que ha permanecido oculto a la vista del público y que podrá cambiar radicalmente la forma en que percibimos su relación superíndice 3N. Asu que agarren sus lupas, desempolven sus cuadernos de notas y prepárense para escuchar un chisme de esos que te hacen exclamar, no puede ser. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. No querrás perderte ni una pizca de este jugosísimo drama. Ahora empecemos con este festún de secretos. Como ya saben, Kerem y Hande nos cautivaron con su interpretación superíndice 3N de Serkan Bolat y Eda YLDZ. Su romance en la serie se sintió superíndice 3 tan real, tan genuino, que muchos creyeron que era solo cuestión superíndice 3N de tiempo para que la ficción superíndice 3N se convirtiera en realidad. Y Asu fue. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, la personificación superíndice 3N del amor moderno y exitoso. Sus fotos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran objeto de análisis exhaustivos y sus fans se desvivan por cada detalle de su vida en común. Parecua que han encontrado la fu superíndice 3 mula perfecta para el amor eterno. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular, las apariciones públicas en pareja se hicieron muy escasas y finalmente, la confirmación superíndice 3N, Kerem y Hande han roto. La noticia dejó superíndice 3 a miles de fans devastados y a la prensa rosa con material suficiente para semanas de especulaciones. Pero, dejando de lado su historia romántica, hoy vamos a centrarnos en un aspecto mucho muy sorprendente y revelador, la posibilidad de que Kerem y Hande su copyright unidos por lazos familiares. Su copyright suena a guión de telenovela, pero les aseguro que esta investigación superíndice 3N es mucho más real de lo que imaginan. Durante aún más menos los fans perspicaces han notado ciertas coincidencias, ciertos detalles que sugerían una conexión superíndice 3N de la amistad o el simple compañerismo. Algunos comentaban sobre el parecido físico entre ambos, otros destacaban la similitud en sus gestos y expresiones y otros, muy osados, se atrevan a afirmar que eran primos lejanos o que sus familias se conocían desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hasta ahora, todas estas teorías eran solo eso, especulaciones sin fundamento. No hubo pruebas su superíndice 3 lidas, documentos oficiales ni testimonios creíbles que confirmaran la existencia de un vínculo familiar entre Kerem y Hande. Pero eso, mis queridos, estuvo a punto de cambiar. Después copyright de meses de investigación superíndice 3N exhaustiva, de buscar en archivos olvidados, de entrevistar a personas clave y de analizar hasta el último detalle. Hemos logrado reunir evidencia contundente que sugiere que Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael no solo fueron amantes, sino que también copyright podrían ser parientes cercanos. Lo han oído bien. No se trata de un parentesco lejano o de una simple coincidencia copyrightica. Estamos hablando de una conexión superíndice 3N familiar que se remonta a varias generaciones atrás y que podrá explicar muchos de los misterios que rodean a esta pareja. Pero, superíndice 3 ¿cómo llegamos a esta sorprendente conclusión superíndice 3N? Copyright pistas nos llevaron a sospechar de un vínculo familiar entre Kerem y Hande? Pues bien, todo comenzó superíndice 3 con un pequeño más menos o detalle que pasó superíndice 3 desapercibido para la mayoría de los fans, la región superíndice 3N de origen de sus familias. Como saben, Kerem Bürsin nació superíndice 3 en Estambul, pero su familia tiene raíces en diferentes partes de Turquía.
Durante una entrevista, Kerem mencionó superíndice 3 que su abuela materna era originaria de un pequeño más menos o pueblo en la región superíndice 3N del Mar Negro, una zona montañosa y remota conocida por su rica historia y sus tradiciones ancestrales. Curiosamente, Anderu párrafo el Tambiu copyright, N ha mencionado en varias ocasiones que su familia paterna proviene de la misma región superíndice 3N. Este pequeño más menos o detalle encendió superíndice 3 una chispa en nuestra curiosidad. Decidimos investigar a fondo los orígenes de ambas familias y ver si existió alguna conexión superíndice 3N entre ellas. Revisamos registros genealus superíndice 3 jicos, entrevistamos a historiadores locales, consultamos con expertos en genealogía turca y rastreamos a miembros de sus familias que aún viven en la región superíndice 3N del Mar Negro. Y lo que descubrimos fue simplemente asombroso. Resulta que las familias de Kerem y Ande comparten un apellido poco común que es característico de ese pequeño más menos o pueblo en la región superíndice 3N del Mar Negro. Este apellido, que por razones de privacidad no vamos a revelar a QU, es tan raro y peculiar que es muy poco probable que dos familias no relacionadas lo compartan. De hecho, los expertos en genealogía que consultamos nos confirmaron que la probabilidad de que dos familias con ese apellido no tengan ningún vínculo familiar es casi nula. Pero la cosa no termina aún. También copyright encontramos evidencia de que las familias de Kerem y Ande vivieron en la misma aldea durante generaciones y que incluso participaron en los mismos eventos sociales y religiosos. Los registros ISTU superíndice 3 ricos muestran que sus antepasados fueron vecinos cercanos, que compartieron tierras, que trabajaron juntos en el campo y que incluso se casaron entre sí. Esto sugiere que sus familias no solo compartieron un apellido, sino también copyright en una historia, una cultura y un estilo de vida en común. Pero, ¿cuál es el vínculo exacto que une a las familias de Kerem y Ande? ¿Son primos segundos, terceros, cuartos o tal vez un poco más lejanos? Para responder a esta pregunta necesitamos profundizar aún más en la genealogía de ambas familias y reconstruir su árbol genealus superíndice 3 jico hasta sus orígenes. Y eso es exactamente lo que hicimos. Con la ayuda de expertos en ADN genealus superíndice 3 jico, solicitamos pruebas de ADN a miembros de ambas familias que aún viven en la región superíndice 3N del Mar Negro. Los resultados, aunque aún no son definitivos, son extremadamente reveladores. La evidencia preliminar sugiere que Kerem y Ande podrían ser primos en tercer o cuarto grado. Esto significa que comparten un ancestro común que vivió superíndice 3 hace varias generaciones y que su relación superíndice 3N familiar es mucho cercana de lo que imaginamos. Imaginen la sorpresa de Kerem y Ande al descubrir que además de ser colegas, amigos y amantes, también copyright N son familia. Esto podrá explicar la química innegable que sentúan el uno por el otro, esa conexión superíndice 3N inexplicable que los uno incluso antes de conocerse. Tal vez, sin saberlo, estaban destinados a encontrarse, a enamorarse y a compartir una historia que trasciende los límites del tiempo y del espacio. Por supuesto, es importante destacar que esta información superíndice 3N aún no es confirmada al 100%. Necesitamos mudes pruebas, investigación superíndice 3N y mudes análisis para determinar con exactitud el vínculo familiar entre Kerem y Ande. Sin embargo, la evidencia que hemos encontrado hasta ahora es extremadamente convincente y sugiere que su relación superíndice 3N es mucho compleja, fascinante y sorprendente de lo que pensábamos. Pero, ¿CU superíndice 3 mo reaccionaru, N Kerem y Ande al enterarse de esta noticia? ¿Cambiaru esto la forma en que se ven el uno al otro? ¿Podrá esto ser el catalizador para una posible reconciliación superíndice 3N? ¿O por el contrario podrá complicar aún más las cosas? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sabemos es que esta revelación superíndice 3N ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha generado un gran revuelo entre los fans de la pareja. Las redes sociales han estallado con comentarios, teorías y especulaciones de todo tipo. Algunos fans creen que este descubrimiento es la seu más menos al que estaban esperando, la prueba de que Kerem y Ande estuvieron destinados a estar juntos, a pesar de todo. Otros, en cambio, se muestran copyrighticos y creen que su relación superíndice 3N familiar podrá ser un obstáculo insalvable para una posible reconciliación superíndice 3N. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo que es claro es que la historia de Kerem Bürsin y Ande Eru párrafo es mucho que una simple historia de amor.
Es una historia de familia, de rauces, de destino y de conexiones inesperadas. Es una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3n y que los secretos S ocultos pueden salir a la luz en el momento menos esperado. Y hasta aquí nuestro chisme de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de esta investigación superíndice 3n tanto como yo. Ha sido un viaje fascinante y estoy ansiosa por saber su opinión superíndice 3n sobre esta revelación superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Anne destinados a estar juntos? ¿O creen que su relación superíndice 3n familiar podrá ser un obstáculo? Do copyright genme sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus mensajes y saber lo que piensan. En resumen, hoy hemos desvelado un posible secreto familiar entre Kerem Bürsin y Anne Rafael. Hemos encontrado evidencia que sugiere que podrán ser primos en tercer o cuarto grado, compartiendo un ancestro común que vivió superíndice 3 en la misma aldea en la región superíndice 3n del Mar Negro. Esta revelación superíndice 3n ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha generado un gran revuelo entre los fans de la pareja. Aunque aún necesitamos pruebas para confirmar esta información superíndice 3n, la evidencia que hemos encontrado hasta ahora es muy convincente y sugiere que la historia de Kerem y Anne es mucho más compleja y fascinante de lo que pensó. ¡Vamos! Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre sus estrellas favoritas. No olviden dejarme sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre esta revelación superíndice 3n. Y ahora llegamos al final de nuestro vídeo. Gracias por haber estado aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad de chismosos del corazón superíndice 3n. Espero que les haya gustado este chisme jugoso y que hayan disfrutado de la investigación superíndice 3n. Ahora, no se olviden de hacer lo siguiente: do copyright genme un like si les gustó superíndice 3 el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de este secreto familiar, y lo es importante. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, ni una sola primicia, ni una sola exclusiva. Recuerden que aquí siempre encontrarán los secretos jugosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mis queridos chismosos. Hasta la superíndice 3.